Voy a hablar de conceptos, de su etimología y también voy a hablar de algunos intelectuales en el ámbito ruso que dejaron huella en el pensamiento, en la historia, pero bueno, principalmente en la teología rusa. La sabiduría es la forma superior de conocimiento, combinando experiencia, reflexión y discernimiento. Más allá de la inteligencia teórica, implica prudencia, sensatez y habilidad para aplicar conocimientos correctamente en la vida, algo que a veces los seres humanos no realizamos, porque ni a veces pecamos de prudencia, de sensatez y de habilidad, sobre todo para aplicar nuestros propios conocimientos y que el resto los pueda comprender más fácil o sencillamente. La etimología, por cierto, proviene del latín, como la gran mayoría, o del griego, de sapienta, derivado del verbo sapere, tener buen gusto, inteligencia o discernimiento, y se relaciona con la raíz indoeuropea sat, de gustar o percibir, que es a través de los sentidos. El término psicosocial define la relación entre la mente humana y su comportamiento dentro de una comunidad o entorno social, marcando cómo los factores sociales influyen en la psique y viceversa, siendo la interacción el núcleo de este concepto. El término proviene del griego, la etimología, de psique que es alma o mente, y el latín socialis, que es relativo a compañero o sociedad. El término psicosocial al final lo que se refiere es al comportamiento primero personal y luego con el resto, es decir, individual y colectivo. Y por cierto, el término sabiduría es un término que se aplica en el cual cada persona es sabia de sus experiencias y de lo que cuenta. Pero el problema es que a veces pecamos, como he dicho, de ser prudentes, de tener sensatez y habilidad para explicar los conocimientos. El discernimiento ético es una reflexión teórica o individual que busca principios generales para guiar la conducta más allá de la costumbre. Realiza la realidad para encontrar la mejor acción. En realidad el discernimiento ético lo que te habla es al final es cómo debemos de reflexionar y cómo debemos de comportarnos. A partir de ahí es esa conducta que tenemos nosotros que no es que te la impongan, sino que tú tienes que ir desarrollándola individualmente. A partir de ahí, cuando la desarrollas tú individualmente, tienes que desarrollarla de forma colectiva. Claro, eso ya es personal, pero primero individual, que es lo más importante. El discernimiento moral se enfoca en la práctica y la aplicación de normas sociales y valores aceptados en situaciones concretas. Es el ejercicio de la conciencia para tomar decisiones. Lo moral es lo que nosotros podemos pensar, comprender, entender bajo la conciencia y nuestro punto de vista, que es totalmente diferente a lo ético, que lo ético es lo que se recibe de fuera y aparte luego se va también al ámbito de la experiencia, que es nosotros cómo entendemos cualquier tipo de idea o forma es a través de tipos de conversaciones, por ejemplo. Normalmente son a través de la conversación. El término discernimiento es la capacidad intelectual y moral de distinguir, diferenciar y juzgar con claridad entre varias opciones, conceptos o situaciones, permitiendo valorar qué es bueno, qué es malo, qué es lo falso, qué es lo verdadero, implica juicio, sabiduría y la toma de decisiones fundamentales, a menudo tras someter una situación a examen crítico. El término discernimiento en realidad es distinguir cómo vemos nosotros nuestra percepción. Entender qué es lo bueno, lo malo, lo verdadero, lo falso, a través de la estructura personal de cada uno. El término etimológico, la etimología del término discernimiento proviene del latín, del verbo que deriva discernere, que está compuesto por dis, que es separación o por distintas vías. Cernere es cribar, separar o distinguir, y el sufijo mentum, que es miento en castellano. Pero en realidad no es miento, es medio, instrumento, resultado de una acción. El desarrollismo es una doctrina que busca el crecimiento económico rápido, generalmente a través de la industrialización, la sustitución de importaciones y la intervención estatal para impulsar sectores estratégicos. Evidentemente se asocia con un sesgo hacia la industria pesada. Su etimología proviene del francés de developer, que es develop en inglés, que significa quitar lo envuelto, extender, y se compone del verbo desarrollar, y el sufijo ismo, que es doctrina, tendencia o sistema. Y el proteccionismo es la política comercial que interviene en el comercio exterior, imponiendo impuestos o aranceles a productos extranjeros para encarecerlos y hacer más competitivos a los nacionales. Busca proteger la industria local, el empleo y evitar la dependencia exterior. La etimología proviene de protección del latín
Su etimología derivada de protección, que es protectio en latín, que es acción de amparar, más el sufijo ismo que doctrina o sistema. Por ejemplo, el proteccionismo es lo que se lleva a cabo ahora mismo en Estados Unidos, con el objetivo de imponer aranceles a todos los países, con el objetivo de hacer America First primero, que sería Estados Unidos primero, y el resto, pues, en segundos planos o más allá. El estatalismo es una doctrina o tendencia que defiende la preeminencia del Estado y su intervención directa en lo económico, social y cultural, es decir, en el ámbito al final de cómo está formado un país, pues, en el ámbito de la economía, en el ámbito social, en el ámbito de la cultura. Su etimología deriva de la palabra Estado y proviene del latín status, que significa condición o modo de estar, el sufijo adjetival, que es el sufijo al, que es relativo a. Normalmente siempre va eso relativo, lo que es relativo al Estado al final, entonces, y por último el sufijoísmo, que es doctrina o sistema, y al final el estatalismo es una doctrina que va relativa al propio Estado. Estatalismo e intervencionismo nada tiene que ver. Primero porque algo que pertenece al Estado puede ser que se lleve a cabo la intervención. Lo que pasa es que el intervencionismo es la acción de un Estado para participar o interferir en asuntos que originalmente competen a la iniciativa privada o a otros países. En economía implica regular los cambios para orientar la actividad económica. La etimología proviene del latín intervenire, formado o compuesto por inter, que es entre, y venire, que es venir, que significa interponerse o venir entre dos cosas. Y por último, el sufijoísmo para denotar la práctica o tendencia de realizar estas intervenciones. Pero el intervencionismo en realidad es por parte del Estado, por ejemplo, normalmente en la economía es intervenir. Tantos incluso economistas después de la Primera Guerra Mundial y sobre todo ya después de la Segunda Guerra Mundial, Keynes habló de ese intervencionismo con el objetivo de que hay que intervenir la economía capitalista porque había muchos problemas en aquel momento después de una guerra, además, la Segunda Guerra Mundial, que fue muy dura, todavía más que la primera. Y en el ámbito, por ejemplo, de la estructura económica tras el final, no la caída, el final de la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra, la manera de comprender, como se dijo, pues muchos estados intervenían la economía con el objetivo de paliar las grietas que había en el plano económico, debido a un aumento del paro, un montón de pérdidas y también gente que tenía, bueno, estaba herida, mutilados, por ejemplo, después de combatir una guerra, como fue la Primera Guerra Mundial, pues muy cruel, al igual que la Segunda, y luego la crisis económica de 1929, el crack del 29, la pandemia de 1918, todo eso provocó pues unos problemas económicos, sociales y políticos en todos los estados. El interiorismo es la disciplina artística y técnica dedicada al acondicionamiento y decoración de espacios de interiores para hacerlos funcionales, estéticos y habituales. Su etimología basado en la palabra interior y proviene del latín oris, lo que está dentro, combinada con el sufijoísmo, que en este contexto designa una actividad, oficio o especialidad. Eso sería en el ámbito artístico, podría explicarse, y luego también en el ámbito del interior sería, pues eso, ¿no? Relacionado con el ámbito de la religión, pero se pueden hablar de las dos, del interiorismo, el ámbito, como he dicho, de la religión, pero el significado es lo que se realiza dentro de las casas, por ejemplo, que ese es el más conocido, aunque el otro también es destacado. Dos intelectuales en Rusia, Pavel Florensky, que fue filósofo, historiador del arte, matemático y sacerdote ruso, su compleja figura intelectual y sus aportaciones a la literatura, a la teología y a la filosofía contemporánea se han difundido sobre todo a partir de 1941, cuando se produjo la apertura de los archivos de la KGB. Con ello, la KGB cayó en 1991 y a partir de ahí, bueno, pues se empezó a llevar en Rusia pues una serie de eh, estructuras culturales con el objetivo de que los rusos en la década de los 90 aprendiesen y comprendiesen lo que habían dejado otros escritores en el siglo XX, a principios. La obra de Florensky es Iconostatio, que es una teoría de la estética. Vladimir Soloviev fue filósofo, poeta, escritor, crítico literario y teólogo ruso. Una de sus obras es The Meaning of the Love, de 1894. Ambos dejaron huella al final en el pensamiento religioso ruso
esa unión, sí. Más que filosófico, pero bueno, realizaron varias facetas en la cultura rusa. Otro intelectual ya del siglo XX y de la época soviética fue Alexei Leontiev, que fue psicólogo soviético dedicado al desarrollo de la psicología del desarrollo, fundador de la teoría de la actividad, que es un marco psicológico y sociocultural que analiza la conducta humana no como acciones aisladas, sino como actividades medianamente culturales o culturalmente orientadas a un objeto y motivadas socialmente. Es decir, que la teoría de la actividad no es algo aislado de que si se comporta de una manera la persona es por esto y porque se comporta así. Quién sabe, a lo mejor si le puede influir cualquier tipo de acción cultural, social, y a partir de ahí los especialistas desarrollan su idea, pensamiento con el objetivo de intentar em, que tengan las personas o los pacientes una vida pues lo más feliz o acorde posible. La teoría sociocultural de Vygotsky, el psicólogo ruso muy importante, que explica cómo el aprendizaje se desarrolla a través de la interacción social y el contexto cultural. Se utiliza para analizar cómo las personas organizan su vida comunitaria. Normalmente la gente dice que hay que vivir en polis, como decía Aristóteles. Ya se dijo hace 2500 años. Bueno, pues, psicólogos, filósofos, ya en el siglo, psiquiatras, filósofos, sociólogos, pedagogos, de todo, es decir, tanto hombres como mujeres, dentro del pensamiento hablan que debemos, pues eso, lo que hablaba Aristóteles de las polis o las comunidades. La psicología del desarrollo estudia los cambios conductuales, cognitivos, biológicos y psicosociales que experimentan las personas a lo largo de todo un ciclo vital, es decir, de su vida completa, desde la concepción hasta la vejez. Analiza cómo factores genéticos, ambientales influyen en la adaptación y el crecimiento, dividiéndose pues, en varias etapas. Primero es la infancia, la adolescencia y por último la adultez. Los intelectuales más destacados de este concepto y desarrollo dentro de la psicología en el ámbito occidental fueron Jean Piaget, Erik Erikson y Sigmund Freud, y también en Rusia destacaron Lev Vygotsky y Alexei Leontief, que he hablado de él en la diapositiva. El sofianismo se refiere al conjunto de creencias y movimientos teológicos que sostienen esta visión de la sabiduría como un principio metafísico religioso central. En realidad, el sofianismo es una corriente más que filosófica, es religiosa. El término deriva del griego sofía, que es sabiduría, y el sufijo ismo, que es doctrina o sistema. El término, por ejemplo, de filosofía, que filo es amor, y Sofía es sabiduría, es el amor por la filosofía, y eso que ha habido grandes filósofos que algunos, pues bueno, son más complejos que otros en su pensamiento. Es así. Como pasa en realidad en las facetas, en la filosofía, en el arte, hay personas que son más complejas, son más difíciles de comprender, pero por ello ni son más, ni menos, ni nada, sino son más personas o personas iguales que el resto. Pero el problema es que hoy en día parece ser que nos gusta mucho la crítica. Pero bueno, dejando eso de lado, continúo hablando del término sociología, que es el estudio teológico de la sabiduría divina, personificada a menudo como una entidad mediadora o el aspecto femenino de la divinidad, y que destacó en algunos de los teólogos dentro de la propia corriente de la sociología, que fueron Vladimir Solowski, Pavel Fronsky, que ha hablado de ellos, de ambos, en su diapositiva, y Sergei Bulgakov, que está ahí en la diapositiva. La etimología de sociología proviene del griego sofía, que es sabiduría, conocimiento e inteligencia, más logos o el término logos, que es estudio, tratado, palabra, y el significado literal de sociología es el estudio de la sabiduría. Y voy a hablar de algunos conceptos dentro del periodo de la Guerra Fría, como fue la KGB o el NKVD, la CIA, el FBI, el Comité para la Seguridad de Estado, que fue en su momento el KGB, se formó en 1954 tras la muerte de Stalin, fue la agencia sucesora encargada de inteligencia exterior, contrainteligencia y policía secreta, hasta la disolución de la Unión Soviética de la URSS en 1991. Se dividió luego ya en el FSB, en la seguridad interna, y el SVR, que es la inteligencia exterior, normalmente se refiere más a los rusos. Luego ya Bielorrusia y otros países tienen lo suyo. La KGB se formó, y esto lo doy como dato yo siendo historiador, en marzo de 1954, tras la muerte de Stalin en 1953. Fue la sucesora y llevó a cabo pues, purgas dentro del partido y durante la época de Khrushchev, que fue cuando fue elegido, aunque Khrushchev fue elegido en 1956. Van a cumplir 70 años, por cierto, de la elección de Khrushchev como secretario general y dictador de la URSS. La Unión Soviética se formó el KGB
en marzo de 1954. Bueno, pues se disolvió en noviembre de 1991. Y la URSS, la Unión Soviética, se disolvió el 26 de diciembre de 1991. Lo comento porque este mismo año, ya a finales, en plenas Navidades, se van a cumplir 35 años de la disolución de la Unión Soviética. El NKVD, que es el Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos, que operó principalmente bajo la dictadura de Stalin entre 1934 y 1946, siendo el brazo ejecutor de purga, represión política y seguridad estatal, fue el antecesor de la KGB e incluso en la época de Stalin hasta se purgó a gente que era hasta afín al propio régimen stalinista o los que eran, por ejemplo, disidentes, pues también. Trotsky, que fue el principal líder que podía haber liderado la Unión Soviética, bueno, pues fue purgado y eso que estuvo cerca del poder durante la época de Lenin y luego todos los líos que existieron de que Lenin, que si de Stalin, que si de Trotsky, todo ello, de que ninguno de ellos se fiaba entre sí y al final solo queda uno. Y bueno, como siempre pasa en las dictaduras y en otros regímenes, da lo mismo. La CIA es la Agencia Central de Inteligencia que se creó en 1947 para recopilar inteligencia extranjera y realizar operaciones encubiertas, convirtiéndose en el principal rival de la KGB durante la Guerra Fría. En inglés es Central Intelligence Agency. El FBI es la Oficina Federal de Investigación, centrado en la seguridad interna, la investigación criminal y la contrainteligencia de Estados Unidos. En inglés es Federal Bureau of Investigation. Con ello finalizo. Comentar que soy historiador, si os gusta este vídeo relacionado con muchos conceptos, definiciones, etimologías y también algunos intelectuales. Comento que soy historiador y si os ha gustado darle a like, suscribiros, comentar y repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.